Hola, ¿cómo estás? Seas bienvenido a un nuevo episodio de este tu programa Palabra Fiel. El día de hoy, en este episodio número 84, tenemos nuevamente a nuestro invitado especial, el pastor Luis Donoso. Pastor Luis, ¿cómo está? Bien, Freddy, una bendición tener este nuevo programa contigo, conectado desde acá, desde la ciudad de Santiago, de nuestro amado país Chile, contigo allá en Venezuela, orando y esperando que este segundo programa en que yo puedo participar en Palabra Fiel pueda ser de gran bendición, de edificación a quienes lo ven y lo oyen. Amén. Bueno, como ya habrán visto en el episodio pasado, estuvimos respondiendo, ¿es la Biblia la palabra de Dios? Y en este hermoso episodio, la continuación, estaremos viendo las pruebas externas, podríamos decirle pruebas fuera de la Biblia, que afirman, confirman, demuestran que la Biblia es la palabra de Dios. Así que, mi pastor Luis, vamos a comenzar a tratar este hermoso tema que nos reúne. ¿Qué Ujú. podríamos hablar? ¿Qué pruebas? Por ejemplo, tenemos los pergaminos, los papiros que se encontraron. ¿Qué nos puede comentar acerca de eso? Sí, la Biblia es extraordinaria. Decir primero que todo, algo que hablábamos en el programa anterior que tuvimos, que la Biblia es el libro más distribuido en la humanidad. Es algo sobrenatural, porque es Dios Claro, entregando su mensaje de amor, de salvación a exacto. nosotros, la humanidad. Mm. Así que está alrededor de 3.000 lenguas o idiomas, la Wow. palabra del Señor. Y en muchos más dialectos y sublenguas, diríamos, en las etnias o naciones de la tierra. Es el libro, hablando por el lado comercial, más vendido. Fue el primer libro que cuando Dios guió a Gutenberg a inventar la imprenta, fue el primer libro que salió de la imprenta. Ahí se ve la mano sobrenatural de nuestro Dios en lo que estamos hablando ahora. Y cada traduciendo a más lenguas, idiomas, dialectos para que llegue a pueblos, a tribus, a etnias, a naciones de todo el planeta. Reitero, es el mensaje de amor y salvación de nuestro Dios que Él quiere llegar a toda persona en todo lugar del mundo. Esto es extraordinario. La Biblia, Freddy, tiene pruebas externas que son indiscutibles. O dicho de otra manera, todo lo externo, las realidades arqueológicas, científicas, confirman que la Biblia es la palabra de Dios. Así que no sé si tú quieres que hagamos una prueba arqueológica o podamos ver algo primero. Sí, podemos comenzar con algunas pruebas arqueológicas, mi pastor. Muy bien. Encontramos que el Señor usa a los arqueólogos o la arqueología, esta ciencia, a la vez un arte, para Claro. que se pueda confirmar que la Biblia es la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a tomar algunos casos. Ujú. Fue hallada una roca que contenía el nombre de un personaje mencionado en el libro de Daniel. Según el libro de Daniel, el pueblo de Babilonia, su caída en manos de los persas, se llamó Belsasar. Mm. Eso está en Daniel capítulo 5, 1 al 30. Puesto que fuera de la Biblia no había ninguna mención de Belsasar, se levantó la acusación de que la Biblia estaba equivocada y que aquel hombre nunca había existido, el rey Belsasar. Mm. Pero durante el siglo XIX se descubrieron en unas ruinas del sur de Irak varios cilindros pequeños con inscripciones en grafía cuneiforme. Tenían una oración por la salud del hijo mayor de Nabonodino, el rey de Babilonia. ¿Y cómo se llama este hijo?
Belsasar, que luego él continuó como rey. Y quienes son cristianos y conocen la Biblia saben que ahí en Daniel capítulo 5, él lamentablemente trae los utensilios que estaban del templo del Señor sagrado, santo para el uso de Dios, e hizo una fiesta con carnalidad, con pecado, Mm. y apareció una mano, un dedo escribiendo, y que era su sentencia de muerte por haber profanado los utensilios sagrados del templo de Dios, de la obra de Dios. Y ahí tenemos la prueba arqueológica, Freddy, de Sí, que este rey que sucedió a su padre Nabonido recibió este juicio. Entonces, los que atacaban la palabra decían, pero si no sale en ningún lado de la historia, no hay sí. ninguna prueba arqueológica que existió un rey Belsasar, pero se encontraron los arqueólogos bajo la guía del Señor, porque Dios guía tanto a arqueólogos cristianos como a arqueólogos que no son cristianos, Exacto. para que encuentren elementos, cosas que confirmen que la Biblia es sobrenatural y es la palabra de Dios, la revelación escrita de Dios para nosotros, la humanidad. ¿Qué te parece eso, Freddy? Amén. Me parece un dato no menos importante, porque a veces lo que se trata es minimizar datos que claramente demuestran de lo que se escribió, lo que está escrito en la Biblia, es verdadero, es corroborable. Además, hemos de resaltar de que fue un libro escrito o fueron libros, que eso lo explicamos en el episodio pasado, si no lo has visto, míralo. Vamos a decirle un libro, entendiendo que son muchos libros, son 66, que fue escrito en un periodo de 1600 años y que fue principalmente escrito hace miles de años. Por lo cual era muy distinto la manera de demostrar que algo había sucedido. Entonces ahí encontramos un escrito en una piedra, tenemos los papiros, los rollos, que fue lo que mencionamos al inicio, que fueron encontrados a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, que era, como mencionábamos, la prueba externa que demuestra que lo que tenemos hoy en nuestras Biblias actuales es fehaciente, es corroborable, es verdadero. Hablando, mi pastor Luis, de las... Freddy, Sí, adelante, si me permite, adelante. porque podemos ver unos dos o tres casos de Sí, pruebas arqueológicas sigamos de hablando. que la Biblia es palabra de Dios Exacto. y también hallazgo científico. Eso mismo. Pero tú mencionabas que yo no ahondé, Ujú. lamentablemente, en el que los papiros, los fragmentos de estos que han sido encontrados. Esto es muy interesante también porque Sí. es otra prueba externa de que la Biblia es la palabra de Dios. Y compartir que hubo un descubrimiento en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto, y se le llama Ujú. por eso los rollos del Mar Muerto. Por allí, por el año 1947, encontraron esas cuevas de una manera accidental Ujú. y fueron buscando las cuevas de 56, son varios años, del 47 al 56, y que fueron encontrando rollos y fragmentos de rollos. Son miles de copias. No son ni siquiera 10, 20, ni 100, ni 200. Son miles de copias antiguas de los rollos bíblicos y de otros libros de esos siglos anteriores. Pero hablando de los rollos de la Biblia, se encontraron alrededor de 1000 manuscritos Wow. completos y fragmentos un poco más largos, porque luego voy a hablar de fragmentos más Sí. pequeños o más chicos. Pero 1000 manuscritos, estos manuscritos fue lo que fue escrito a mano, porque habían dentro de los líderes espirituales de Israel o religiosos, Ujú. había una línea que se llamaban los escribas, Ok. que eran los que copiaban los rollos, los papiros o los libros, usando ya la palabra de este tiempo. En Deuteronomio 17, por ejemplo, Freddy, se Ujú. habla de que el rey de Israel tenía que hacer una copia
de los rollos originales que estaban en el templo. Entonces lo hacía el rey justo con su equipo de trabajo de escribas, que eran escribas son como secretarios, son copistas, Ujú. y era algo que era muy lento. Si la imprenta es de la Edad Media, final de la Edad Media, era un proceso que llevaba meses y años. Si es un libro, era todos los libros, toda la ley, toda la Torá, que conocemos como el Pentateuco, los 5 libros Ujú. de la ley, de la enseñanza, la instrucción. Entonces, el rey tenía que hacerse una copia, dice, para que Wow. lea todos los días para guiar su vida y su ministerio de rey, para hacer de bendición al pueblo de Dios y que sus generaciones siguieran siendo los reyes, porque así era por heredad en Israel, los reyes de la tribu de Judá, para que siguieran reinando sobre la nación de Israel. Entonces vemos, Freddy, Sí. que manuscrito es porque lo escribían a mano. Hay toda una profundidad. Y se encontraron 1000 manuscritos y fragmentos un poco más largos y fragmentos más pequeños, Freddy, nota, Ujú. cerca Ok. de 100.000, Wow. cerca de 100.000 fragmentos en papiro, en cuero, materiales de aquellos siglos anteriores, que datan del siglo III antes de Cristo al siglo I después de Cristo. Esto Wow. respecto a lo que se ha encontrado de el Antiguo Testamento. Miles de rollos y miles de fragmentos y con una cercanía que ningún otro libro de la humanidad tiene con algún original. Es algo extraordinario, es algo sobrenatural. Exacto. Y del Nuevo Testamento existen más de 5.800 manuscritos griegos. 5.800 manuscritos griegos. Pero hay más, porque hay miles en latín y otros idiomas antiguos de los primeros siglos. Ujú. 5.800 manuscritos griegos de los libros de los 27 del Nuevo Testamento. Y es muy interesante, Freddy, porque hay un fragmento, el más antiguo que se encontró, que se le llama el P52, que es Ujú. un trozo del Evangelio de Juan, Ujú. que está datado de la primera mitad del siglo II. Estamos hablando por ahí por el año 120, 150 después de Cristo. Imagínate La la cercanía. cercanía con los Exacto. originales. Esto es algo realmente sobrenatural. En la Biblia es un milagro de Dios. Resumiendo, en total, libros y fragmentos del Antiguo y Nuevo Testamento, grande, más de 25.000. Wow. Y fragmentos pequeños, 100.000 y más. De fragmentos pequeños de partes de los libros de la Biblia, Antiguo Testamento, y luego nos remontamos también al Nuevo Testamento, fragmentos que se han ido encontrando, como este de Juan, que mencioné, que es como de la primera mitad del siglo II, que estamos hablando Claro. del año 100, 150 después de Cristo. Sí, hemos de mencionar, Pastor Luis, que quizás Ujú. estos números muchas personas no los entenderán, lo importantes que son. Porque si comparamos con otros escritos antiguos, relatos, por ejemplo, encontramos los filósofos más conocidos, Sócrates, Platón, Aristóteles, que muchos de ellos no tienen ni manuscritos originales, que muchos de ellos son copias de cosas que dijeron. Por ejemplo, encontramos a Aristóteles, que se estima que solo hay 1000. No se compara con los números que encontramos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Platón, de 200 a 250. O sea, la comparación entre los números es, diríamos, absurda, es grandísima. Y muchas personas toman los escritos de Platón, Aristóteles, Sócrates más veraces, más confiables que la misma Biblia, que tiene mayor respaldo histórico, arqueológico, a través de los papiros, los libros y otros hallazgos. Es maravilloso. Extraordinario, Freddy. Estas son pruebas externas de que la Biblia es sobrenatural, que es la palabra de Dios para nosotros. Dios revelándose, Dios que nos quiere salvar, Dios que nos quiere abrazar en su salvación y vida eterna ahora y por los siglos de los siglos.
te muestro otro hallazgo Sí, arqueológico. Y de ahí quizás adelante. podríamos ver un par de Científico. confirmaciones científicas de que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Hablemos de otro que es las murallas de Jericó. Una destrucción de las murallas de Jericó data aproximadamente de 1550 a.C., al final del Bronce Medio, a causa de un sitio o un terremoto en el contexto de un estrato quemado denominado destrucción ciudad cuarta. Entonces, se encontró restos de Jericó y del muro ahí bajo tierra, que datan de la fecha en que está en la Biblia, que Josué, que fue el sucesor de Moisés como pastor y líder de Israel, Moisés le sacó, Dios lo usó para sacar del imperio egipcio y los llevó por el desierto, y Josué es quien los entra a la tierra prometida. Y lo que dice la Biblia es que el Señor obró de manera eh, poderosa. Hay pruebas de que hubo un sitio que se rodeó Jericó y de que hubo un terremoto y que se derrumbó los muros de Jericó y la ciudad de Jericó. Eso fue allí, esos hallazgos han sido encontrados. Otra prueba arqueológica de que la Biblia es la palabra de Dios y lo que está ahí es la verdad. Freddy, la Biblia tiene fechas, tiene nombres, es el libro más exacto que hay respecto a lo que diríamos la historia humana tiene. Exacto. Entonces la arqueología verdadera, la historia verdadera y la ciencia verdadera confirman lo que está escrito en la Biblia y que la Biblia es la palabra de Dios para nosotros. Amén. Compartamos algunos eventos o hechos científicos que también afirman la Biblia, mi pastor Luis. Amén, aquí nos vamos a seguir gozando Amén. y te pediría, Freddy, si tú puedes Sí, leer sí. Job 26:7. Esto está, Job es contemporáneo este libro a la Torá, a los 5 libros de la Ujú. ley, que no quiere decir que la historia es de ese tiempo, porque la historia es se dice, el tiempo de Abraham. Job es del tiempo de Abraham. Fue un patriarca, también se le puede llamar, del tiempo de Abraham, hasta un poquito antes que Abraham, pero que los estudiosos de los escritores y fechas dicen que fue Moisés a quien Dios usó para también dejar este libro, Job, que es que habla de un poderoso, de un potentado hijo y siervo de Dios del tiempo de Abraham. Entonces, en Job, que este libro, imagínate, estamos en 2000 años, este libro tiene más de 4000 años aproximadamente, Increíble. y dice que la Tierra flota en el espacio. ¿Lo tienes, Freddy? Amén. Lo leo. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Imagínate cuando no se sabía nada de cómo la Tierra tiene esta suspensión dada por Dios, que la sustenta la palabra de Dios, dice el libro de los Hebreos, en su Amén. primer capítulo. Cómo vemos que revela la Escritura, como es inspirada por nuestro Dios que creó los cielos y la tierra, que la tierra, por ejemplo, algunas religiones creen que la tierra estaba sobre un elefante, otros creían que la sostenía Sí. Atlas, otras creían que estaba sobre como un monte, no sé, como una Mm. cordillera, y Dios revela allí que flota, que está en el aire suspendida. Hoy con todos los adelantos tecnológicos, científicos, la era espacial, la inteligencia artificial, vemos cómo el mundo y los otros planetas del sistema, nuestro centro sistema solar y de las galaxias, Dios los hizo y flotamos, estamos suspendidos por las fuerzas que Dios creó y Así que las es. tiene de forma permanente sustentadas por su palabra y su espíritu. Estamos flotando sobre la nada. Amén. Y pastor, Así que, aprovecho y hago un sí, contraste, disculpe que lo interrumpa, sí, adelante. de cuando se encontró de manera contemporánea o cuando se quiso explicar, se quiso demostrar que la Tierra estaba sobre el vacío, sobre el espacio exterior. Recién
en el año 1543, para que contrastemos los hallazgos de la ciencia moderna con Sí. la palabra de Dios que ya hablaba esta verdad. En Amén. 1543, Nicolás Copérnico, lo que hemos estudiado en liceos, en universidades normales, hemos escuchado su nombre, en el año 1543 con el modelo heliocéntrico. O sea, y Correcto. ya el Señor Jesucristo, bueno, Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, había inspirado y revelado hace aproximadamente 4000 años atrás esta verdad. Qué lindo contraste podemos hacer. Maravilloso. Te doy dos más por mi parte. Adelante. Muy conocido Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y un poquito más allá dijo, y sea la luz. Estoy resumiendo. ¿Cierto? Creó los cielos y la tierra y sea la luz. Y que son los cuatro principios de la creación a través de la ciencia, confirmado, que es tiempo, espacio, materia y energía. Entonces, en el principio es tiempo. Mm, Creó Dios los cielos, espacio, y la tierra, materia. Y dijo Dios sea la luz, energía. Ahí tenemos nuestros primeros versículos del capítulo 1 del primer libro de la Biblia, Génesis, tiempo, espacio, materia y energía, comprobado por la ciencia en estos tiempos finales, en estos últimos siglos. Hay uno que me gusta mucho también, y adelante. que es lo que Cristóbal Colón, él era un creyente en la Biblia. Y él sabía que en ese tiempo se decía, como tú recordaste, de Copérnico, que le Ujú, costó muy caro a Copérnico decir primero que la Tierra era redonda, luego decir que el centro del sistema no era la Tierra, sino que era el Sol. ujú, Fue una herejía para ese tiempo. Cristóbal Colón llevaba Biblia y él tenía una seguridad por la Biblia que cuando llegara ya al final, porque quería llegar al final por este lado de acá, no se iba a caer a un vacío, que era como un rectángulo cuadrada la tierra, sí. y al final se llegaba y tú te caías como de una mesa cuadrada Mm, o rectangular. Él tenía la Biblia y él sabía que había una revelación que está en Isaías 40:22. amén. Isaías 40:22. Amén. Dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Imagínate. Isaías son 700 años antes de Cristo aproximadamente, más los nuestros 2700 años antes de nuestro tiempo, digamos, 2700 años atrás. Este es uno de los textos donde revela a Dios por su palabra Amén. que la tierra es un círculo, que la tierra es Redonda. redonda. Qué hermoso, mi pastor Luis. También aprovecho yo y menciono en estos minutos que nos quedan el propósito de lo que estamos haciendo a través de este estudio, este programa, es no solo demostrar dentro de la Biblia, que lo veremos en el próximo episodio con la ayuda del Señor, sino que de manera externa, fuera de la Biblia, todos los demás, la ciencia, la arqueología, la historia, confirman de manera externa que la Biblia es la palabra de Dios. Le comparto Amén. uno científico. Ya tenemos que la Tierra está suspendida en el espacio exterior, la Tierra es redonda y le voy a compartir rápidamente por ejemplo, el de la sangre. La sangre que corre en nuestras venas, eso lo encontramos en Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. La Amén. vida está en la sangre está en la vida. Es maneras de decirlo, la importancia de la sangre. ¿Qué nos podría compartir acerca de eso, Pastor Luis? Claro, es tremendo cómo Dios revela que la vida de los seres vivientes Exacto. está en la sangre, con mucha anticipación de lo que confirmara la ciencia médica. Ujú. Te, te comparto otro. Adelante. Lucas 17:34 al 36 revela el movimiento de rotación de la Tierra que nos da el día y la noche. Jesucristo dijo que en su venida algunos estarían durmiendo por la noche mientras otros estarían trabajando durante el día, confirmando y revelando el movimiento de rotación de la Tierra que causa el día y la noche de una manera simultánea en diferentes lugares del mundo o en las dos partes del mundo. Cuando habla de su venida, que él dice, Freddy, Ujú. que dos estarán durmiendo en una cama cuando él venga y dos estarán moliendo en un molino trabajando. ¿Y cómo es posible
porque en una parte del mundo se está de noche Exacto. durmiendo y en otra parte hay luz solar y se está trabajando en el día, porque Dios mismo dice que el día es para trabajar y la Ujú. noche es para descansar. Él lo revela en una oportunidad cuando dijeron, porque él se movía tanto durante el día, ¿cierto? Decía, Sí. mi padre trabaja y yo trabajo, porque el día es para trabajar y la noche es para descansar o recuperarse, dormir, como sabemos. Y aquí Ujú. tenemos el movimiento de rotación de la Tierra en Lucas 17, 34 al 36. Amén. Lo leo. Dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, y el uno será tomado y el otro dejado. Amén. Amén. Maravilloso. Mira, Freddy, hay uno que tiene que ver con el embrión, Amén. en Job 10, 8 al 12. Hasta la segunda mitad del siglo XVIII, la embriología era más una materia de especulación que de conocimiento. Fue Caspar Friedrich Wolff quien introdujo la teoría de que las células en un principio no diferenciadas se diferenciaban para producir tejidos y órganos. Lo descubrió científicamente, tal como se narra en Job. Job capítulo 10, 8 al 12. Leemos, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como barro me diste forma y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Amén. Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia y tenemos un proceso embrionario, luego nos formamos dentro del vientre de la mitad y salimos luego a este mundo. Hay uno también que es muy poderoso, que habla en Hechos 17:26, que se Ujú. descubrió también en estos tiempos finales, científicamente, Hechos 17:26, que dice que la humanidad ha sido creada de una sola línea sanguínea. Se une un poco a que la vida del ser está en la sangre. La humanidad ha Exacto. sido creada de una sola línea sanguínea. Estudios hechos en 1995 sobre las cromosomas y de 38 grupos étnicos diferentes alrededor del mundo arrojaron datos estadísticos comprobados de que descendemos de un solo hombre. Hechos 17:26. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Amén. Amén. Todos venimos todos de un hombre. Lo dice Amén. Génesis 5:1 también, lo que leyó Freddy en Hechos 17:26. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Todos descendemos de nuestros primeros padres del matrimonio Adán y Eva. Y eso se comprobó en 1995, bajo Recién. estudios ya médicos científicos, de que todos Claro. descendemos de un solo hombre. Nos quedan aproximadamente, mi pastor Luis, unos 7 minutos, así que podemos seguir compartiendo ya para concluir con este hermoso episodio, pruebas externas de que la Biblia es la palabra de Dios. Sí, tenemos, por ejemplo, en Eclesiastés 1:7 se nos habla del ciclo hidrológico. 4000 años atrás, la Biblia habló sobre el ciclo hidrológico, que consiste en evaporación, transportación atmosférica, destilación y precipitación o la lluvia. Ahí en Eclesiastés 1:7 tenemos un texto que habla de eso. Sí. Adelante. Dice, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Y está hablando del ciclo hidrológico que se ha descubierto en estos últimos siglos. Está ahí con anticipación en Eclesiastés 1:7. Y también habla Ujú. de esto en Job 36, 27, 28, para que le demos ahí una mayor profundidad bíblica. Job 36, 27 y 28. Sí, él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia.
la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Esto es lo que la meteorología enseña hoy en día, comprobado científica y tecnológicamente. El ciclo hidrológico que se revela con mucha anticipación en las Santas Escrituras. Amén. Qué hermoso, mi pastor Luis. En estos últimos 5 minutos hemos de mencionar que todo lo que hemos mostrado a través de este episodio es para confirmar que la Biblia es la palabra de Dios. De manera externa encontramos tanto arqueológicamente, científicamente, históricamente, a través de los manuscritos y de todas las pruebas que se han encontrado de que lo que dice la Biblia es verdadero. Y si es de verdad, es la palabra de Dios. Jesucristo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que de manera, vamos para concluir, la prueba mayor, absoluta, es nuestro Señor y su resurrección. Hace 2000 años Amén. atrás, Él resucitó de entre los muertos. La historia, la Biblia, tomándolo como datos que son corroborables, nos dice en 1 Corintios 15 de que Él se apareció a los 12 apóstoles, se apareció al apóstol Pablo, se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Muchos de ellos, mi pastor Luis, dieron su vida por Sí. causa de Cristo. Murieron como mártires. Hasta día de hoy han sido miles los que se han registrado, personas que mueren por Jesucristo. Consideramos que eso es una prueba mayor que todas las demás. Morir Sí. por una Wow. razón, morir por la verdad. Eso Sí. confirma que Jesucristo es la verdad. ¿Qué nos podría compartir, Pastor Luis, en estos 3 minutos que nos quedan acerca de este punto? Sí, esta es una de las mayores pruebas, aparte que la historia, todos los historiadores, tanto judíos como gentiles, o que no eran israelitas, hablan de Cristo, hablan de su padecimiento, hablan también de los discípulos que con valentía llevaban el Evangelio de Jesucristo por la resurrección, Mm, porque ellos fueron testigos, dice el libro de los Hechos capítulo 1, con pruebas indudables, indubitables de la resurrección de Jesucristo. Ellos fueron capaces de ser mártires, y significa morir, que les dieran muerte por el Señor Jesucristo y por llevar adelante su evangelio, su palabra de salvación y vida eterna a toda persona, en todo lugar, en toda nación. Ellos fueron testigos de que Jesucristo resucitó y vive y reina. Pero no solo ellos, Freddy, sino que también nosotros. Yo estoy hablando ahora de Jesús y de su palabra, de la Biblia, porque el Jesús resucitado un día se me apareció a mí. amén. Así como se le apareció a Saulo de Tarso cuando iba camino a Damasco, Hechos capítulo 9, Así que era un es. perseguidor de la iglesia que daba muerte a hijos y siervos de Dios. El Señor en su amor, en su gracia, favor inmerecido, misericordias, se le apareció, lo perdonó, lo transformó y fue ese gran pastor y apóstol de Jesucristo que llevó el evangelio verdadero, que solo en Jesús hay perdón, salvación y vida eterna a las naciones de la tierra. Así como también se le apareció a los hermanos que tú mencionabas en primera de Corintios 15, menciona al apóstol Pablo, pero también un día Freddy se te apareció a ti, Amén. un día se me apareció a mí el Señor Jesucristo resucitado. Y en mi Amén. caso cambió la realidad de mi familia, cambió la realidad de mi vida, y yo soy un testigo de la resurrección de Jesucristo, que Jesucristo llegó a mi vida, me habló por su palabra, me habló por su espíritu, hizo una obra en mi corazón, en mi ser, y yo ahora tengo una vida nueva, una vida hermosa, con todo lo que podamos vivir en esta tierra, porque el Señor no nos prometió el reino literal hoy, ese viene el reino literal, donde ya no hay más Amén. llanto, dice, no hay más dolor, ni muerte, ni enfermedad, viene. Él me dijo, en el mundo vas a tener aflicción, pero confianza, yo he vencido al mundo, yo estoy contigo, te doy victoria, todo lo que viva en este peregrinaje. Pero la vida es extraordinaria con Jesús, el Jesús Amén. resucitado, porque Él nos da salvación, vida nueva, vida abundante, vida eterna. Amén. Como dice 1 Timoteo 1:15 para finalizar, mi pastor Luis, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, nosotros,
somos los primeros. Así que Amén. finalizamos. Muchas gracias, mi pastor Luis, por estar aquí con nosotros en este episodio de Palabra Fiel. Y a ustedes, muchas gracias por formar parte de este hermoso episodio. Con la ayuda del Señor nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones. Bendiciones.